Hola a todos y a todas. Les damos la bienvenida a la cápsula número 4, titulada La sociedad, el derecho y el pensamiento político. El objetivo de esta sesión va a ser dar a conocer los conceptos de sociedad, diferenciándolas de las sociedades civiles y destacando su aporte a la formación ciudadana, y de establecer el concepto de derecho y su clasificación atendiendo a las personas en sí y a los países. Y por último vamos a recorrer breves nociones que se han tenido de pensamiento político a lo largo de las etapas más importantes de la historia. Empezamos con las sociedades. Una de nuestras características como seres humanos es que somos sociables. Vivimos rodeados de otras personas, formando sociedades como formas de agrupaciones. Las sociedades humanas son entidades complejas en las que existe una transmisión no solo de herencia, sino también cultural y en donde los sujetos habitan un entorno relativamente común. Para lograr las metas que se propone, una sociedad debe organizarse, debe establecer normas, procedimientos, elegir autoridades, etc. Y tenemos también que una organización social se expresa de distintas maneras en la vida cotidiana, desde una junta de vecinos, clubes deportivos, sindicatos, empresas, municipalidades, entre otros. Y el grado más amplio de organización viene siendo el Estado de Chile en nuestro caso. Por otro lado tenemos a la sociedad civil. La sociedad civil es una parte de la sociedad o ciudadanía más bien organizada y con objetivos comunes que tiene la finalidad de elevar demandas a la esfera pública y eventualmente al Estado para influir en la sociedad a través de cambios por vía institucional, siendo un mecanismo de participación ciudadana. Dentro de sus características tenemos que son privadas, es decir, que no forman parte del Estado, aunque interactúen con él o reciban fondos del mismo. Una sociedad civil es autónoma, es decir, que es independiente en cuanto a organización y funcionamiento. Se rige mediante estatutos y reglamentos internos. Son voluntarias, es decir, que nadie está obligado a unirse a una de ellas. Y una sociedad civil no es lucrativa, es decir, que promueve materias de interés público y sus ingresos provienen principalmente de los aportes de sus integrantes. Ahora, ¿qué entendemos por sociedad civil y formación ciudadana? Entendemos la formación ciudadana como el desarrollo de competencias necesarias para formar ciudadanos conscientes de sus derechos y deberes, tanto en el aspecto político como social. Y se puede sostener que la participación en sociedades civiles permite empoderarse de derechos y asumir responsabilidades respecto de los problemas que afectan a la sociedad y a hacer un llamado a tomar parte en la solución de estos. Ahora pasamos a el derecho. Tenemos que la palabra derecho es una palabra, valga la redundancia, con múltiples significados y tiene que ver con estar conforme a la regla o a la ley. Es una institución exclusivamente humana, consistente en un sistema normativo e institucional que regula la conducta externa de las personas, inspirado en la justicia y la certeza jurídica, regulando la convivencia social y que permite resolver conflictos de relevancia jurídica. Una de sus distinciones más importantes es la que distingue entre derecho objetivo y derecho subjetivo. Derecho objetivo viene siendo el conjunto de normas imperativas, es decir, el ordenamiento jurídico que rige un Estado. Mientras que derecho subjetivo son los derechos que podemos ejercer, reconocidos y garantizados para cada individuo. Por ejemplo, derecho al trabajo, derecho a la salud, derecho a expresarse, derecho a circular libremente, entre otros. Ahora pasamos a la clasificación del derecho. Estas son distinciones más que nada para facilitar su ejercicio y su estudio. Y tenemos dos grandes grupos. Si se trata de las personas propiamente tales, se distingue entre derecho público y derecho privado. Por otro lado, si se trata del país o el extranjero, tenemos el derecho nacional y el derecho internacional. Derecho público viene siendo el conjunto de normas que rigen la actividad y organización del Estado. Dentro tenemos áreas como el derecho constitucional, derecho administrativo, derecho penal y el derecho financiero. El derecho privado viene siendo el conjunto de normas que regulan las relaciones de los particulares entre sí.
Y dentro de este acápite tenemos al derecho civil, derecho comercial, derecho del trabajo, etc. Por otro lado, el derecho nacional viene siendo el ordenamiento jurídico o el conjunto de normas de cada país en particular. Mientras que por otro lado, el derecho internacional vienen siendo tratados, acuerdos, convenciones que suscriben los distintos países entre sí. Y el derecho internacional se divide a su vez en derecho internacional público, derecho internacional privado, derecho internacional de los derechos humanos y derecho internacional humanitario. Bueno, yo le voy a hablar de la corriente del pensamiento político a través de la historia. Tenemos el racionalismo y el pensamiento contractualista. Aquí tenemos la época en la que el pensamiento político filosófico dejó de centrarse en Dios y empezó a preocuparse de la naturaleza humana, y en este sentido ya no se podía justificar la monarquía absoluta. También tenemos el conservadurismo y el liberalismo. La innovación científico-tecnológica es una de las responsables de grandes revoluciones realizadas principalmente por hombres pertenecientes a la clase de la burguesía. Esta innovación permitió superar las viejas formas de producción de alimentos y productos manufacturados, con la introducción, por ejemplo, de telar mecánico o las máquinas a vapor. También tenemos la cuestión social y el pensamiento socialista. La creciente industrialización provocó un aumento de las injusticias sociales y estructurales, y al mismo tiempo fue creciendo la toma de conciencia por parte de las personas sobre las causas y las consecuencias de su situación. De aquí surge la idea de generar una sociedad que sea capaz de trabajar en conjunto, como también la idea de la lucha de clase entre el propietario y la burguesía. También tenemos la Gran Depresión y el pensamiento keynesiano. El Estado liberal implicaba una estricta separación entre economía y política. El Estado no ha intervenido, sino que simplemente garantizaba las reglas del juego, para que operaran las fuerzas del mercado y la libre competencia de las élites económicas. No obstante, jugó un rol fundamental en la destrucción de la sociedad colonial y en la reducción del poder económico de la Iglesia. También tenemos el fascismo y el populismo. Época entre guerras, el Estado de manera totalitaria comienza a intervenir la economía con el objetivo de amortiguar la crisis económica y darle fin al desempleo. Sin embargo, su intervención implicaba eliminar al enemigo interno a través de imposiciones de la ideología de los líderes de estos movimientos en la clase trabajadora, persiguiéndose a todo aquel que se opusiera a los regímenes establecidos. También tenemos la Alianza para el Progreso y el pensamiento social cristiano. Una serie de revoluciones en América Latina llevó a la firma de la Alianza para el Progreso, que fue un programa de apoyo económico para el desarrollo de Latinoamérica. Esta se convirtió en un vehículo para atraer capital norteamericano a estos países con el objetivo de acelerar la integración económica y social, incentivar la reactivación de la economía interna, posibilitar las reformas educacionales, implementar democracia y sobre todo la reforma agraria. También la Iglesia sufrió un cambio en su pensamiento, desarrollándose su doctrina social tomando la posición por los pobres, emprendiendo la lucha por la superación de la pobreza y la miseria para recuperar la paz de las sociedades latinoamericanas. Y por último tenemos el pensamiento neoliberal. La ideología neoliberal implicaba orientar el modelo de desarrollo hacia afuera, liberar los mercados de toda intervención y excluir de los beneficios del desarrollo a las grandes masas de trabajadores que hasta ahora habían visto mejorada su calidad de vida en comparación al principio de la época industrial. Excluir y quitar los beneficios ganados requirió de un Estado fuerte y autoritario, por lo que los golpes de Estado y las juntas militares emergieron casi simultáneamente. Esto es todo por esta ocasión. Esperamos que haya sido de su agrado este video. Recuerden que cualquier duda que tengan, observación o sugerencia será bienvenida a través de nuestros canales oficiales, que pueden encontrar en la descripción. Muchas gracias por su atención.